Muy buenas, gracias por estar hoy nuevamente con nosotros en otra emisión de Al Rincón con Rincón. Como siempre le digo a todo el mundo que nos ve, esto solamente es un momento de reflexión y si logro de alguna manera eso en alguna persona que nos está viendo hoy, mi trabajo está hecho. No vengo a dar consejos ni nada que se le parezca, solo momentos de reflexión. Hoy tenemos un tema que es bien interesante, que es si usted es pasivo o es activo. ¿Qué es un pasivo y qué es un activo? ¿Y para qué nos sirve? Eso lo vamos a aclarar en el transcurso de mi charla. Pero antes, para hacer un contexto, tenemos que hablar de los números. Los números son fundamentales para todo en la vida, fundamentales. Pero los números dicen cosas, hablan, cantan, lloran, son vivencias siempre que estén en un contexto. Por ejemplo, si yo me peso, y miro que peso 70 kilos tal vez, y no lo pongo en un contexto, yo no sé si soy gordo, flaco, no tengo ese contexto que me permita de alguna manera establecer si ese peso me hace pensar que estoy gordo o flaco. Igualmente puede pasar con la estatura. Si yo mido aproximadamente, es mi estatura 1,72, en Colombia puede que yo sea un tipo, lo que dicen promedio. Pero si yo me voy para otro contexto, que puede ser para Europa o puede ser para Estados Unidos, donde el promedio de estatura es más alta, pues yo puedo ser una persona baja. Entonces, los números hay que aprender a interpretarlos, como decíamos al principio. Si no los interpretamos, los números solos no dicen nada. Entonces, ustedes, señores emprendedores, emprendedoras, empresarios, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a comenzar un emprendimiento es saber de números, entender los números. Si nosotros desde el inicio no hacemos un plan de negocios que determinen a dónde queremos llegar y lo podamos medir, es muy difícil que nosotros logremos nuestras metas. Las metas son números, se tienen que establecer sobre un numérico. Vamos a hacer historia porque es importante, un tema que definitivamente lo tenemos que conocer aquellos que hemos hecho emprendimiento, que se llama contabilidad. Y la contabilidad, a pesar de que a veces es muy básica o muy simple, siempre refleja la realidad de las organizaciones. Y nos tenemos que remontar a años atrás, a los antepasados, y resulta que nuestros ancestros, los aborígenes, cuando mataban, cazaban, cultivaban, pues siempre querían de alguna manera saber qué tenían en sus inventarios. Entonces lo hacían con piedritas, saber el conteo de las cosas y ya llevar de alguna manera una contabilidad. Y ahí nace todo el concepto de contabilidad. Ya digamos en el desarrollo de lo que se conoce como esa edad donde ya comienzan los imperios. El imperio romano es el primero que dentro de, digamos, la estructura jerárquica de lo que es un imperio, nombra o crea un cargo que era el contador de todo lo que hacía el imperio. Llevaba las cuentas en ese imperio y de alguna manera con él era que se llevaban los impuestos. Era uno de los cargos más importantes que había. En 1492, con el renacimiento de todo lo que se conoce, el fraile Luca Pacioli, que es el que crea la partida doble, le da una dinámica diferente a lo que conocemos hoy con la contabilidad moderna. Y ahí yo quiero detenerme un poco porque comienza ese concepto de pasivo y activo. Comenzamos a ver lo que entra siempre tiene que tener una salida. Entonces voy a colocar un ejemplo claro y conciso. Si ustedes van y hoy quieren comprar una casa, ¿cierto? Entonces van a un banco y piden, por decir algún número, 1 millón de pesos prestados. En el activo, ojo, ¿sí? En el activo tiene que entrar una casa por valor de 1 millón de pesos. Claro está ahí. En el pasivo hay una deuda, pasivo debes plata, por 1 millón de pesos. Ahí comenzamos a hablar de la partida doble, donde tenemos un activo y un pasivo. Entonces, eso es lo que comienza a desarrollarse. Yo estoy hablando de una manera muy simplista, pero es lo que comienza a dar una dinámica diferente a la contabilidad y es lo que hasta hoy nos ha servido para llevar los libros contables. Obviamente esto es más complejo porque si yo vendo la casa
y la vendo en 1.100.000 pesos, ¿qué pasa ahí? Que yo cojo ese 1.100.000 pesos, pago mi deuda al banco y, para poner un concepto muy simple, me quedan 100.000 pesos de utilidad. Eso es lo que se denomina hoy el patrimonio. Activos menos pasivos, ese sobrante es lo que denominamos nosotros patrimonio, es lo que yo realmente tengo. Mis activos menos mis pasivos, ese diferencial es lo que llamamos patrimonio. Entonces, cuando nosotros comenzamos ya a hacer una estructuración o un plan de negocios o a montar, ¿no? A montar una pequeña empresa, con todas las experiencias que yo he tenido, siempre les digo a esos pequeños y grandes emprendedores cómo suena la registradora. Y es una manera muy simpática de decir, ¿este negocio es viable o no? Miren, yo les voy a decir una cosa, cualquier emprendimiento que ustedes tengan, cualquier emprendimiento que ustedes tienen, tiene que ser autosostenible. Así sea un emprendimiento social. Si no hay una autosostenibilidad del proyecto, es muy difícil que las organizaciones salgan adelante. No los quiero, desmotivar, pero en los primeros 10 años que arranca un emprendimiento, el 90% de las organizaciones sucumben. Entonces, hacer emprendimiento, o los que queremos hacer emprendimiento, realmente tenemos que tener una cosa que se llama tesón. Entonces, paremos ahí. Quiero dejarles en la cabeza, en esta primera parte, que los números, basados en la contabilidad, y la contabilidad es la que estructura la parte financiera de las organizaciones, son fundamentales cuando usted quiere estructurar un negocio. Déjenme compartir una historia de cómo yo aprendí la contabilidad en mis primeros años. Resulta que yo trabajaba pues en todo, me rebuscaba, como decimos los colombianos, el dinero, porque pues mi familia era de escasos recursos. Y tenía una amiga, porque mi vida está marcada por amigas, una amiga muy querida conmigo, y ella me invitó una vez a su casa. Y en esa reunión, me acuerdo tanto que yo le conté que pues quería trabajar, cambiar de trabajo y tener algo como mucho más formal. Y ella me preguntó que yo qué sabía hacer. Y la verdad a mí se me ocurrió, curiosamente, decirle que yo sabía que había salido de un bachillerato contable. Resulta que la única experiencia contable que yo había tenido era un pequeño curso de contabilidad básico que me dieron en el colegio, que realmente no aprendí nada. Y ese día estaba un contador amigo de ella ahí y me dijo, yo tengo una vacante de auxiliar contable en una compañía. ¿Usted sabe de contabilidad? Y a mí me pareció muy curioso decirle que sí. Y resulta que efectivamente, como no pasa en este país, fui y presenté mi hoja de vida al otro día y págate, me engancharon. Resulta que yo me voy a sentar, dizque auxiliar contable. Me acuerdo tanto cuánto me pagaban, 17.500 pesos mensuales de ese entonces. Los tengo grabados porque fue mi primer sueldo. Resulta que yo me senté y me abren los libros de contabilidad, hacer los asientos contables. Yo no sabía nada, no sabía ni de dónde estaba parado. Lo único que se me ocurrió a mí esa noche, porque llegué ese día a la casa sudando, porque me pusieron los libros y no sabía nada, y había un libro que llamaba Conocimientos Básicos de Contabilidad, de un autor que me acuerdo tanto, el apellido era Tarquino, no me acuerdo bien el nombre. Y resulta que yo quise Fundamentos Básicos y yo me puse a mirar, a trasnocharme, a mirar el libro de Conocimientos Básicos de Contabilidad. Y al otro día comencé a ver el debe, el haber, el pasivo, el activo y un poco de conceptos nuevos que no son fáciles de digerir. Y la verdad yo estaba enredado. Pero entendí en la vida que cuando uno levanta la mano, siempre hay alguien que le ayuda. Y me acuerdo tanto que había una persona, un señor ya maduro, ¿no? Y yo estaba al frente y el señor sí me veía a mí como medio enredado, como sudando. Y ese día salimos a almorzar. Yo en esa mañana no hice nada, no sabía ni qué hacer. Y como siempre en la vida dicen que uno tiene que lanzarse, ¿no? Hombre tímido no goza, mujer bonita, dice mi mamá. Entonces yo ese día me senté con el tipo, me lo miré al frente y le dije, hermano, la verdad, mire, yo he estudiado contabilidad, créeme, pero la verdad, pues la realidad es otra cosa y yo aquí no entiendo nada. Entonces el tipo me miró, yo creo que me vio la cara de
de desesperación, que me dijo, venga, le ayudo. Y me cogió literalmente y me dijo, tienen que hacer estos asientos así. Y él me decía lo que yo tenía que hacer y yo comencé a llenar los libros de contabilidad. Y de ahí en adelante fue mi conocimiento de contabilidad. Aprendí contabilidad en la práctica, no ninguna teoría, en la práctica, haciendo asientos contables, llamando libros, test. Y eso me generó primero pues un aprendizaje de la contabilidad, como digo yo en la vida, como tiene que ser, en la práctica, aprendiéndola, sudando. Y fueron como, no sé, creo que fueron mi primer trabajo ahí, fueron como 3 meses. Y eso me lo llevé en el corazón. La contabilidad es el fundamento de cualquier organización. Si uno sabe llevar los libros contables, llevar los costos bien controlados, llevar los activos bien controlados, llevar sus pasivos bien controlados, manejar los números, como decía al principio, en el contexto, creo que te permiten a ti tomar decisiones asertivas. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Pues que no hagan nada, lo que me corresponde, lo que me tocó a mí, aprender la contabilidad a las malas, sino realmente, si podemos entender, ¿no? Y acercarnos a la contabilidad, acercarnos a las finanzas, porque la contabilidad, y eso se lo aprendí a un amigo mío que me acompañó durante muchos años, me dice, las finanzas, la esencia de la parte financiera es la contabilidad. Si un financiero no sabe de contabilidad, si un emprendedor no sabe de conocimientos básicos de contabilidad, yo quiero recalcar, no quiero que sean contadores, por favor. No quiero expertos de contabilidad ni que sean contadores, sino que sepan, que entiendan de contabilidad para que cuando tomen decisiones realmente sean dirigidas a donde tienen que dirigirse. Vamos a seguir hablando de pasivos y activos. ¿Se acuerdan que yo al principio dije que teníamos que tener activos menos pasivos y que el patrimonio era la diferencia entre esos dos? Pero lo curioso en el mundo de los negocios es que pueden haber activos malos, pasivos buenos. No necesariamente cuando uno hace esa ecuación así tan simple de que activos menos pasivos nos da una utilidad. Voy a colocar un ejemplo. Normalmente los seres humanos o todas las personas tendemos a pensar que porque compramos una casa es un activo. Y no es necesariamente un activo. Un activo, claramente, para verlo desde el punto de vista básico, es el que te trae dinero al bolsillo, que te genera caja aquí al bolsillo. Y un pasivo es el que te quita caja del bolsillo. Entonces voy a colocar el ejemplo del inmueble. Usted compra un apartamento, ¿no? Saca una deuda para comprar el apartamento y ese apartamento trae consigo ¿qué? Impuestos, remodelaciones, pagos de servicios públicos. Y cuando uno mira, es que realmente ese, entre comillas, activo te está quitando dinero del bolsillo. Entonces, cuando usted da cuenta es impuestos, ¿cuánto me valen? Los servicios, ¿cuánto me valen? La administración, ¿cuánto me valen? Y todos esos elementos lo que hacen es quitarte de tu bolsillo. Un activo realmente que te genere valores es ese mismo apartamento. Entonces tú lo llegas, lo remodelas, entonces te costó $1, más la remodelación 50 centavos, más el costo de la administración, más los arreglos que hay que hacerle, y yo sumo ahí y resulta que, ¿qué hago? Hago esas deducciones y me dicen, ven, ese apartamento me vale tanto y la cuota del banco me vale $1, pero yo lo arriendo en 1,20. ¿Qué quiere decir? Que ese apartamento, deduciéndole todos los gastos, ¿no? Incluyéndoselos, yo los cojo y los cruzo con la cuota que me queda mensual. Si a mí me queda plata aquí en el bolsillo, es un activo. No me está quitando plata del bolsillo, sino al contrario, me está trayendo. Entonces, tengan mucho cuidado cuando nosotros vamos a comprar un activo. Yo siempre coloco un ejemplo muy chistoso porque, y lo decía coloquialmente, llegas tú y heredas la tía rica que todos tenemos, y la tía rica te deja un lote.
y entonces se lo deja por allá en el municipio X. Si tú vas y recibes el lote, y entonces al cabo de un año tú recibes el lote, y el lote ¿qué toca? Parcelarlo, limpiarlo, ¿qué más? Pagar impuestos y en adelante. Y se te volvió el problema porque más tienes que tener un cuidandero para el lote. ¿El lote se te volvió qué? Un pasivo, un activo improductivo que es más peligroso que un pasivo. ¿Qué haría un emprendedor entonces para hacer lo contrario? Y es lo que yo les digo. Entonces uno encuentra, y por eso es que uno no necesita ser muy educado en las universidades. Entonces llega un señor, heredó el lote, pero él sabe qué hacer con el lote, es campesino, sabe qué hacer con el lote. Entonces llega, mete 2 vacas, las pone, le dicen al levante, y esas 2 vaquitas se alimentan ahí del pasto y no tiene que meterle a nadie. Las vaquitas se encargan de limpiar de alguna manera la finca, y esas 2 vaquitas después de un año ya tienen un ternero, y entonces ahí cuando se dan cuenta es que el lote sin ninguna inversión está generando dividendos. ¿Eso es un activo o un pasivo? Obviamente es un activo, pero hay que saber qué hacer con los activos. Lo mismo pasa con los carros. Por eso este cuento del Uber, ¿no? De las compañías de Uber, pues se vuelve un elemento asociado a un ingreso, y la gente tiene un carro que se le volvía un pasivo, que usted tenía que pagar la cuota, tiene el carro y dice, miércoles, yo tengo mi carro, ahora lo manejo, lo inscribo en Uber, y de tener un carro que se volvió un pasivo, se vuelve un activo, porque de alguna manera ese carro que lo tenía yo de lujo, lo pongo a trabajar y me está trayendo platica al bolsillo que me ayuda a pagar de alguna manera la cuota. Entonces ese carro es ¿qué? ¿Un pasivo o un activo? Es un activo. Por eso hay que tener claro, ¿no?, que también hay pasivos buenos como hay activos malos. Y lo peor que le puede pasar a uno es activar un pasivo malo, porque ese sí te trae más problemas. Porque sí tienes que invertirle, y lo tienes activado como si fuera una cosa que te genera caja, cuando al contrario te está quitando es caja. Entonces eso yo quiero hacer énfasis, porque muchas veces los seres humanos nos subimos, ¿no?, en ese tema de tener cosas, y cuando hay un concepto que el cash es king, la gente que tiene siempre efectivo y mueve el efectivo siempre pone las condiciones de los negocios. Por eso es tan importante siempre, que eso lo hablaremos en otro momento, en hablar de qué es una inversión y qué es un gasto. Y uno tiene que entender que la plata tiene que traer más plata. La plata tiene que trabajar por uno, no uno tiene que trabajar por traer dinero. Siguiendo con el tema de pasivos y activos, y contextualizando con el inicio de nuestra charla, donde los números son los fundamentales, donde decía que los números hablan, los números nos dicen cosas, los números nos sensibilizan. Además, si uno quiere ver un contexto, todo tiene que ver con los números, hasta el arte tiene que ver hoy con el número. Entonces los números, como les dije, nos tienen que llevar siempre a tomar decisiones asertivas. En ese orden de ideas, yo quiero definir 2 conceptos básicos que son fundamentales en el manejo de los números y en el manejo de entender la contabilidad en lo básico que es el pasivo y el activo, que se llama entender y aprender. ¿Cuál es la invitación que le quiero hacer a todos los que somos emprendedores, aquellos que queremos hacer empresa y que nos caracterizamos por tomar decisiones y por la lucha permanente? Es que más que aprender hay que entender. El aprendizaje, ¿no?, nace de las escuelas. O sea, yo creo que el modelo educativo como está planteado hoy en el mundo entero está mandado a recoger. A nosotros nos educan académicamente, y yo no estoy diciendo que sea malo o bueno. Nos enseñan de historia, nos enseñan de matemática, nos enseñan un poco, ¿no?, de cosas que a veces no necesitamos. Entonces nos enseñan también a ser profesionales, vamos a las escuelas a aprender cosas. Pero la verdad, cuando uno se da cuenta de todo lo que ha aprendido en el mundo, digamos, formalmente hablando educativo, ¿qué tantas herramientas de verdad le sirven a uno? Y más que aprender, más que hoy el mundo empresarial necesite, digamos, profesionales en el rigor de la palabra, están necesitando es buenos seres humanos. ¿Dónde nos enseñan, por ejemplo, el compromiso? ¿Dónde nos enseñan el concepto de responsabilidad? ¿Dónde nos enseñan el concepto de disciplina? ¿Dónde nos enseñan el concepto de comunicar?
¿Dónde nos enseñan el concepto a mantener una relacionalidad con nosotros? Inteligencias múltiples, son elementos que hasta ahora se están estudiando en los últimos años, pero que no hacen parte de la formación que necesitamos realmente los seres de hoy. Pero con un problema adicional, y ahí me quiero detener en el entendimiento. Eso es, a todo el mundo nos enseñan cosas, pero a nadie nos enseñan de educación financiera, nadie sabe de finanzas. Yo siempre hago esa reflexión, todos, en la gran mayoría que trabajamos, que tenemos un vínculo laboral, hacemos un ahorro, que es para la pensión, y todos pues nos quitan parte de nuestro sueldo para ese ahorro pensional. Y yo les hago la pregunta, ¿ustedes saben realmente cómo invierten sus ahorros pensionales? ¿De verdad se sienten con el conocimiento de sentarse a tener una discusión de qué hacen con su ahorro pensional? Se los aseguro que no, porque es tan complejo lo que hablan que nadie lo entiende y que por eso hay fondos de pensiones, que ellos son los que se encargan de coger su dinero e invertirlos. Yo los invito, y es una invitación, que cojan ese informe que les mandan, no sé, creo que es trimestralmente, mensualmente, no sé, y lo miren y se den cuenta en qué están invertidos. Y les aseguro que si ustedes cogen esa misma inversión con una lógica, no necesitan saber mucho, simplemente, y esto lo vamos a ver en otros programas, de cómo yo puedo invertir mis ahorros, no es la cantidad, ojo lo que les voy a decir, no es la cantidad, sino es el cómo, porque uno puede comenzar a invertir con 1 peso, con 2, con 3, y en la medida en que uno coge la disciplina de inversión y sabe qué hacer con su dinero, la vida le cambia. Entonces la reflexión es un poco eso, hay que entender las cosas, pero como no las entendemos y lo que no entendemos, ¿qué hacemos? Pues entregamos a otro que lo haga por mí. Es que yo no entiendo de eso, le tenemos miedo. Nos pasa igual que la tecnología, ¿no? Hoy el mundo de la tecnología me parece muy curioso porque Zoom existían GoToMeeting, AyudenMe, todas esas herramientas que conocemos hoy, pues existían. Y hasta ahora las estamos haciendo parte de nuestra vida cotidiana porque es que nos tocó. No es que quisiéramos, nos tocó hacer las cosas y comenzamos a entenderlos a las malas. Entonces la invitación es que comencemos a entender el mundo de las finanzas, comencemos a entender el mundo de los números, que no es tan difícil, es entenderlos, no aprenderlos, no volverse uno experto, porque ahora el problema es que uno quiere volverse experto y en eso se mete y pierde otras habilidades. Entonces mi invitación es entendamos y entendamos. Y en la medida en que uno entiende las cosas, se vuelve sistémico, porque tienes que unir la parte financiera con la parte de ventas, la parte de ventas con la parte de procesos, la parte de procesos con la parte de producto y la parte de producto en general. Eso es lo que hace un emprendedor, entender y pensar sistémicamente. Mi nombre es Orfinelli Duarte. Quisiera saber que nos hablaban del activo productivo y el activo improductivo. O sea, un activo que nos genere renta y un activo que no nos genere renta. En ese contexto también hablábamos de un pasivo. ¿Qué nos podrías contar de qué es un pasivo productivo y un pasivo improductivo? Bueno, gracias. Con respecto a eso, con los pasivos pasa muy similar a lo que pasa con los activos. Hay pasivos buenos y hay pasivos malos. ¿Cuáles son los pasivos buenos? Los pasivos buenos son aquellos cuando tú te endeudas, ¿no? Volvemos a lo mismo, generas un endeudamiento, un pasivo, y lo inviertes, no lo gastas, ¿no? ¿En qué lo inviertes? En algo que te dé retorno. Entonces volvemos al mismo cuento. Tú vas y el mejor ejemplo fue lo que pasó ahorita con el día de Sin IVA. La gente llega, pasa la tarjeta de crédito, se endeuda por, digamos, 36 meses, por decir algún tiempo, y pagan cuotas mensuales de tanto y compran ¿qué? Van y compran un televisor. Y el televisor es un electrónico que se deprecia y que no tiene ningún valor. En el tiempo se va a depreciar, entonces no se valora, sino se desvaloriza. Eso es un pasivo malo. Usted llega, paga 36 meses, se endeuda, paga intereses además, porque pues el costo del dinero y ese aparato que compraste, al contrario de valorarse, se devalúa y pues estás metiéndote en una deuda que no tiene ningún impacto y que no tiene una inversión. Diferente es que yo voy, por decir algo, y me endeudo, ¿cierto?
y a 36 meses, pero vas y compras, voy a poner un ejemplo ahí, una oportunidad de una amiga que le estaba vendiendo oro a buen precio. Entonces tú vas y compras 1 kilo de oro o unos gramos de oro y va y tal. Resulta que el oro comienza, ahorita que está con todo el tema de y comienza a valorarse, y entonces esa joya de oro, porque la señora se la vendía muy barata, a mitad de precio, cogió valor. El oro siempre se está apreciando con el tiempo. Entonces tú llegas, pagas unos intereses, pero cuando vas a vender ese oro, en un momento indicado lo necesitaste vender porque estuviste mal de plata, y resulta que vas, vendes ese oro y vale más que la deuda que generaste. Entonces te coloco un ejemplo sencillo, hay muchas maneras de mirarlo, pero es eso, es mirar cómo, ¿no?, yo utilizo, ¿no?, mi deuda o un tercero, no necesariamente tiene que ser un deuda, sino un tercero. Y así es que se hace la plata, ¿no? Para serte francos. Los que realmente nacen dinero no lo hacen, dicen que lo hace con la plata el mister. Yo estructuro un negocio, consigo un inversionista, que eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, consigo capital de trabajo y pues pongo a ganar a todo el mundo, pero el que más gano soy yo porque soy el que estructuro el negocio. ¿Ok? Eso. Mi nombre es Joana Sandoval. No es una pregunta, es como más si nos puede regalar un consejo útil para los futuros emprendedores que están iniciando ahorita, que le tienen pavor a los números, que dicen los números no van conmigo, pero tienen proyectos para iniciar. Primero que no doy consejos, pero vamos a hacer puntos de reflexión. Que se enamore de los números. Puede que los números no vayan con él, pero como dije en la charla, no es que sepa de números, sino que entienda los números. Uno no tiene que ser experto de los números, sino entender lo que dicen los números. Esa es la primera reflexión. Pero si ni así, que se consiga otra persona que sepa de números y que te cubra. Yo siempre le digo a los seres humanos que los buenos equipos, los equipos de alto rendimiento, siempre los líderes se cubren por las debilidades que tienen. Si yo soy malo para hacer ciertas cosas, pues consigue a los mejores para lo que tú no eres tan bueno. Entonces, esa sería digamos, la reflexión que hay que hacer con eso. Doctor, mi nombre es Harvey González. Una pregunta: en estos momentos de pandemia, en el momento que está viendo el mundo, ¿cómo logramos tener un activo productivo en esta situación? Gracias por la pregunta, porque tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo. En el momento de las crisis es donde hay más oportunidades. Y donde más se hace dinero en inversiones cuando todo el mundo se está retirando. Los seres humanos actuamos como animalitos. Entonces todo el mundo busca seguridad. Y a mayor seguridad, menor rentabilidad. Entonces todo el mundo, cuando busca seguridad, se cubre es por el riesgo. Y cuando usted quiere ganar plata, es a mayor riesgo. Y ahí es cuando entran los sustos y los miedos. Entonces, ahorita es cuando hay que salir a compras. Si usted tiene un ahorrito por ahí, es el momento de salir a comprar. ¿Por qué? Porque los inmuebles se van a caer. Y es donde ven las oportunidades. La gente se va a quedar sin empleo y no van a poder cubrir los créditos. ¿Sí? Pero hay un elemento asociado a lo que hagan, es la tecnología. O sea, un negocio que hoy es seguro, pero altamente rentable, se llama tecnología. Si usted, todos los negocios que usted esté viendo asociados a tecnología, pero que ya están generando caja, ojo, que ya estén medio operando, que ya tengan cierto peso, son unos negocios ideales. Por ejemplo, una empresa pequeñita que haya montado alguna aplicación, un tema que ya está generando alguna cajita, es una oportunidad interesante, porque se los aseguro que se va a disparar todo lo que tenga que ver con aplicaciones. Que eso ya venía pasando. Lo que pasó fue que el COVID lo que hizo fue empujar el tema. Y los negocios tradicionales, ¿no? ¿Qué va a pasar? En todos los negocios tradicionales, sin excepción, se están reformulando. Se están reformulando. Todos se tienen que reformular. Y mucha gente, por susto, va a vender. Se va a quitar. Y ahí es cuando uno puede entrar a ganar espacio, entrar a ganar mercado. Pero hay una cosa que sí hay que tener, que se llama nervios de hacer. Porque si uno no tiene la capacidad, de eso es lo que tienen los empresarios, ¿no? ¿Cuánto riesgo quieres tú tomar? Porque todo el mundo te habla a ti de rentabilidad, todo el mundo. O sea, le van a decir, todos nosotros emprendados, le decimos, mire, usted se va a ganar tanta plata, pero nadie te habla del riesgo que vas a tomar. Cuando usted pregunta, ¿a qué riesgo? Que le contesten a qué riesgo. Entonces la pregunta sería, para mirar esos activos, ¿no? Es qué riesgo tienen.
Les voy a decir una cosa para que sepan, y eso tiene que ver mucho con el próximo tema que vamos a mirar. Cómo traer capital a las empresas. De 100 empresas, de 100 negocios que tú ves, 1 funciona. 1, para que entiendan más o menos del nivel de análisis que toca hacer para entender cómo se mueve esto. Quiero agradecerles a todos los que hacen posible este programa y los invito para el próximo programa, que es cómo volverse atractivo, cómo hacer que la gente se motive para que invierta en tu emprendimiento. Los esperamos en la próxima. Un abrazo.